Estimados docentes molineros, sean bienvenidos al canal del Centro de Innovación Educativa. En el presente video vamos a aprender a crear preguntas de una encuesta. Para ello vamos a acceder a la plataforma Moodle de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Vamos a dar clic a la opción de acceder que está en la parte superior derecha de la pantalla, ingresamos nuestro usuario y contraseña y clic en la opción de acceder. Una vez que ya entramos a la plataforma, vamos a seleccionar el curso en el cual creamos la encuesta en el video pasado. Y dentro del curso vamos a activar edición para realizar la creación de las preguntas. Luego de ello vamos a seleccionar la encuesta que hemos creado. Vamos a dar clic sobre el nombre de la encuesta. Y para crear las preguntas vamos a seleccionar la pestaña de editar preguntas. Muy bien, y es en este espacio donde nosotros podremos añadir las preguntas que deseamos que los estudiantes respondan. Para agregar las preguntas vamos a desplegar todas las opciones de tipo de preguntas que podemos realizar. Vamos a seleccionar en este caso una pregunta de elección múltiple. Y vamos a ver todas las opciones que podemos completar. Lo primero que podemos hacer es marcar si esta pregunta es obligatoria para ser respondida por los estudiantes. Si lo dejo sin seleccionar, esta pregunta va a ser opcional para ser respondida. Voy a marcar que es obligatoria. Luego voy a agregar la pregunta que deseo que respondan los estudiantes. También, si ustedes desean, pueden agregar una etiqueta, es decir, un código que va a acompañar a su pregunta. En este caso pueden colocar, como ya mencioné, el código del curso. También tienen que elegir el tipo de elección múltiple. Si solamente el estudiante va a poder marcar una respuesta, si puede marcar varias respuestas o que las opciones aparezcan como en una lista desplegable. Vamos a ir viendo una por una de estas opciones. Además puedo seleccionar cómo deseo que aparezcan mis opciones, si va a ser de forma vertical o de forma horizontal. Lo siguiente que puedo hacer es determinar si es que deseo que la opción no seleccionada se oculte. Si lo mantengo en que sí, se va a ocultar esta frase no seleccionada. Si mantengo que no, la frase no seleccionada va a aparecer como una opción que el estudiante podría marcar. Luego puedo determinar si es que deseo o no deseo que no se analicen los envíos vacíos. Si deseo que no se analicen los envíos vacíos, marcaría que sí, pero si deseo que se analicen, marcaría que no. ¿De acuerdo? En este caso, como yo no deseo que se analicen los envíos vacíos, voy a marcar que sí. Y en este recuadro es donde yo voy a agregar mis opciones, ¿de acuerdo? Las opciones de alternativas que van a tener los estudiantes para elegir su respuesta. Se recomienda que en este espacio coloquen las alternativas una encima de la otra para que la plataforma Moodle las identifique de forma individual. Y lo último que pueden hacer es determinar la posición en la cual se va a presentar esta pregunta. Al ser esta la primera pregunta en ser creada, va a aparecer únicamente número 1. Y una vez que ya estoy listo, voy a dar clic a la opción de guardar pregunta. Y es así como aparecería. Aparece la etiqueta, aparece mi pregunta, aparece el asterisco rojo porque yo marqué que la pregunta era obligatoria, aparece la frase no seleccionada porque no la he ocultado y aparecen mis alternativas una encima de la otra. En este caso recuerden que el estudiante puede marcar solamente una alternativa como su respuesta. Si yo deseo realizar cambios en la pregunta, lo que tengo que hacer es seleccionar la opción de editar que está en la parte de la derecha de la pregunta y editar pregunta.
selecciono salir y ya me encuentro en el espacio donde voy a poder editar la pregunta. Si deseo puedo borrar la etiqueta, puedo cambiar a que el estudiante pueda marcar varias respuestas, puedo volver a seleccionar, en este caso seleccionar ahora que las alternativas se presenten de forma horizontal, y al estudiante tener la opción de marcar más de una respuesta, la opción no seleccionada ya no va a aparecer. Y lo demás lo dejo como aparece. En este caso, nuevamente aparece en la primera posición. Ahora, para guardar estas ediciones, yo la puedo guardar cambios en la pregunta, en la misma pregunta, o puedo guardar cambios como una nueva pregunta. Es decir, que se va a crear una nueva pregunta con estos cambios que yo he realizado, ¿no? Yo lo creé en principio de esta forma y luego le realicé los cambios en esta segunda forma. Como pueden visualizar, ya no aparece la etiqueta, en este caso no aparece la opción de no seleccionada, aparecen las alternativas de forma horizontal y el estudiante puede marcar más de una alternativa como su respuesta. Ahora vamos a conocer la tercera forma en la que pueden aparecer las alternativas. Voy a seleccionar editar pregunta, salir, y ahora voy a seleccionar que en tipo de elección múltiple aparezca como una lista desplegable. En este caso ya no habría necesidad de realizar ajustes en cuanto a cómo se va a mostrar las alternativas, sea de forma horizontal o vertical, ni tampoco se muestra la opción de no seleccionada, y voy a guardar como una nueva pregunta. Y entonces estas son las tres formas en que puedo crear una pregunta de opción múltiple, donde el estudiante puede marcar una sola alternativa como su respuesta, puede marcar varias alternativas como su respuesta, o que todas las alternativas aparezcan en una lista desplegable, es decir, que el estudiante tiene que hacer clic en la flecha para que les aparezcan las alternativas. Si yo deseo eliminar las preguntas que se repiten, hago clic en editar y borrar pregunta. Nuevamente clic en editar y borrar pregunta. Para borrar preguntas ustedes van a tener que seleccionar una pregunta a la vez. No se pueden seleccionar varias preguntas para eliminarlas todas de forma conjunta. Entonces ya tengo mi pregunta de opción múltiple. Voy a añadir ahora una pregunta de respuesta de texto corto. La información que me pide es similar. Nuevamente me pide que seleccione si la pregunta es obligatoria. Me pide que coloque la pregunta en este espacio. Puede agregar una etiqueta si es que yo deseo. Y en este caso tengo que seleccionar cuál va a ser la anchura del campo del texto. La anchura, como se menciona, se refiere al ancho del recuadro. Por ejemplo, el recuadro del espacio para colocar la pregunta es más ancho que el espacio donde puedo colocar la etiqueta. Entonces, en este campo puedo seleccionar desde 5 de ancho hasta 255 caracteres de ancho. Yo en este caso, por ejemplo, puedo seleccionar que tenga un ancho para 100 caracteres y el número máximo de caracteres que el estudiante puede responder aparecería por defecto 255, pero si yo deseo puedo cambiar este valor. Pero como es una pregunta de texto corto, ustedes habrían que solicitarle o colocarle un límite de caracteres. Caracteres involucran letras, números, símbolos y espacios, ¿de acuerdo? Y por último, en la pregunta puedo seleccionar en qué posición va a aparecer esta pregunta que estoy creando, si va a aparecer primera o va a aparecer segunda. Y por último, una vez que ya tengo listo, voy a hacer clic a la opción de guardar pregunta. Y ahora sí me aparece la segunda pregunta de texto corto que he creado. Este es el ancho para 100 caracteres, pero aún así el estudiante va a poder ingresar una respuesta
que contenga 200 caracteres, tal como yo lo había colocado en mi configuración. Entonces ya tengo mi pregunta de opción múltiple y mi pregunta de texto corto. Ahora voy a elegir una pregunta de texto largo. Nuevamente voy a seleccionar que esta pregunta es obligatoria. En este espacio voy a colocar la pregunta que deseo que el estudiante responda. Lo tercero que puedo colocar es la etiqueta. Y en este caso puedo seleccionar que el ancho pueda ser desde 5 caracteres hasta 80 caracteres. Voy a seleccionar yo en este caso 50. Y ahora puedo seleccionar un número de líneas, ¿no? ¿Cuántas líneas van a aparecer en el recuadro? Que por ejemplo puedo colocar que sean 10 líneas. Y por último selecciono la posición en la que va a aparecer esta última pregunta que estoy creando. Y ahora que estoy lista con mi pregunta, voy a dar clic a la opción de guardar pregunta. Entonces tengo un ancho para 50 caracteres y tengo una altura de 10 caracteres. Si bien este es el espacio, este es el alto que tiene el estudiante para responder su pregunta, el estudiante va a poder seguir agregando mayor información fuera de este espacio. Si el estudiante escribe una respuesta bastante larga, va a aparecer una barra que le permita subir y bajar para ver todas las respuestas que está agregando en este espacio. Entonces ya tengo una pregunta de opción múltiple, de texto corto, de texto largo, y ahora vamos a agregar una pregunta de respuesta numérica. Marco que la pregunta tiene que ser respondida de forma obligatoria. Voy a colocar mi pregunta, voy a agregar una etiqueta y colocaría el rango. Elimino el guión y puedo colocar que el rango vaya de 1 hasta 5. Para que el estudiante sepa a qué hace referencia 1 y a qué hace referencia 5, se recomienda que al lado de la pregunta agreguen esa información. 1, y lo último que puedo determinar nuevamente es la posición en la cual se va a ubicar esta pregunta que estoy creando. Entonces ya tengo en mi lista mi pregunta con los rangos y simplemente doy clic a la opción de guardar pregunta. Y es de esta forma que aparece la pregunta creada, ¿no? ¿Cómo calificarías el desempeño? Tengo lo que significa el valor de 1, el valor de 5, y el estudiante va a saber que puede marcar un valor entre el número 1 y el número 5. Entonces ya tengo mis preguntas del cuestionario creadas. Lo siguiente que puedo hacer es ir a la pestaña de plantillas. Es en este espacio donde yo podría guardar esta plantilla. Por ejemplo, si es la primera vez que ustedes están creando una pregunta de este tipo y desean guardarla para reutilizarla más adelante en otro curso o en otro semestre académico, entonces para guardar estas preguntas van a ir al espacio donde dice guardar estas preguntas como plantilla nueva, y en el espacio de nombre agregarían esta información. ¿Cuál sería el nombre de esta encuesta? Y por último dar clic a la opción de guardar como nueva plantilla. Y ya cuando se encuentren más adelante en el curso, para utilizar esta plantilla, van al espacio donde dice utilizar una plantilla y despliegan las opciones de las encuestas que han creado. Y como ustedes pueden ver, ya se encuentra la plantilla que yo he guardado.
Lo siguiente que puedo hacer en este espacio de preguntas es revisar el análisis, revisar la pestaña de análisis. Es en este espacio donde ustedes podrían ver las respuestas que se han dado en cada una de las preguntas. En este momento no me aparecen respuestas porque aún no cuento con respuestas. Mientras que en la pestaña de mostrar respuestas, ustedes van a poder ver las respuestas por estudiante. Si bien las respuestas se están manejando de forma anónima, podrían visualizar cómo respondió el primer estudiante que accedió a la encuesta, de igual forma que el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, para hacer este ejercicio de ver cómo revisar el análisis y cómo mostrar respuestas, lo que vamos a hacer es, vamos a ingresar en rol del estudiante. Entonces, para ingresar al rol de estudiante, regresamos a la página principal de nuestro curso y vamos a ir a la parte superior derecha, donde aparece nuestra imagen o nuestro logo. Seleccionamos la opción de cambiar rol a y seleccionamos la opción de estudiante. Muy bien, entonces ya nos encontramos en el rol del estudiante. Ahora lo que vamos a hacer es buscar la encuesta que hemos creado, que es la encuesta de satisfacción. Como estudiante le daría clic al nombre. Voy a ver la información que yo había colocado como docente, las indicaciones. Y como estudiante, para responder las preguntas tengo que hacer clic en esta opción que dice responda a las preguntas. Y tengo todas las preguntas que había colocado. Modo anónima, de forma que el estudiante también sabe en el momento que está respondiendo que todas las respuestas están siendo guardadas de esta forma, de forma anónima. Entonces voy a responder las preguntas. A modo de ejemplo, simplemente estoy respondiendo las preguntas y como estudiante lo último que tendría que hacer es dar clic a la opción de enviar respuestas. Sale el mensaje que yo había colocado cuando configuré como docente. Y si ustedes recuerdan, yo en mi configuración, que está en el video anterior, había colocado que el estudiante pueda ver el análisis de las respuestas. Para ello tendría que hacer clic en la opción que dice respuestas enviadas. Y puesto que yo soy la primera estudiante en acceder a responder esta encuesta, estaría viendo solamente mis respuestas. Y para ver, si ustedes recuerdan, también ya había agregado un enlace. Para ver a dónde me dirige ese enlace, como estudiante puedo hacer clic en la opción de continuar. Y se le va a dirigir a la página web que yo había agregado en el momento de la configuración. Que por ejemplo yo había agregado el canal del Centro de Innovación Educativa. Muy bien, entonces ya cuento con una respuesta, así que lo que voy a hacer es volver a mi rol docente para ver el análisis de las respuestas. Para ello, bajo toda la pantalla, identifico la información que me aparece, cómo me estoy identificando, que es como estudiante, y voy a dar clic a la opción de volver a mi rol normal. Y ahora sí, ya estoy con mi rol docente. Voy a dar clic a la opción de activar edición para ver las respuestas de mi encuesta. Y simplemente doy clic a mi encuesta creada. Y ahora sí,
voy a ir a la pestaña de análisis para ver las respuestas que tengo. Y ahora sí aparece que tengo una respuesta enviada que contienen 4 preguntas. Me aparece que en este caso una alumna marcó que la herramienta TIC que promovió una mayor participación en el curso fue Kahoot, cuál fue el tema que le pareció más interesante, cómo contribuyó el curso con su formación profesional y la calificación que pondría a mi desempeño docente. Entonces vuelvo a reiterar, como ya había mencionado antes, es en este espacio, en esta pestaña de análisis, donde van a poder ver cómo ha respondido los estudiantes en cada una de las preguntas. En este caso yo podría ver el análisis para ver cuántos marcarían Padlet, cuántos marcarían Kahoot, cuántos marcarían Socrative y cuántos marcarían Mentimeter. Si ustedes desean también que la calificación sobre el desempeño aparezca en una barra, en un gráfico, como aparece en esta pregunta, donde tenían que seleccionar la herramienta TIC que promovió más la participación, se recomendarían que ustedes coloquen esta pregunta como una pregunta de opción múltiple. Y en sus opciones ustedes colocarían cuál es el valor de cada opción. Por ejemplo, 1 puede ser muy malo, 2 puede ser regular, 3 puede ser bueno y 4 puede ser excelente. ¿De acuerdo? Depende qué es cómo desean manejar la escala para que el estudiante pueda responder a la pregunta. Además, ustedes podrían exportar las respuestas que los estudiantes les han dado en esta encuesta. Para ello, darían clic a la opción de exportar a Excel. Lo guardan en la carpeta que ustedes desean y lo van a poder abrir para ver los resultados. Y es de esta forma como ustedes van a poder ver sus respuestas: la fecha en la que ustedes están descargando la información, una encuesta respondida, 4 preguntas, y van a ir viendo cada pregunta, ¿no? En esa columna aparece la pregunta y luego aparecen las respuestas a partir de la letra C, de la columna C. Y así podrían ir viendo con cada alumno. En este caso, por ejemplo, de la calificación se promedia. Cuando se hace el análisis se hace un promedio. Muy bien, entonces regresamos a nuestra aula virtual y eso es lo que corresponde entonces a la pestaña de análisis. En relación a la pestaña de mostrar respuestas, como les había indicado previamente, pueden visualizar cómo respondió cada estudiante. Vuelvo a reiterar, las respuestas se manejan de forma anónima, por lo cual no se están guardando el nombre de cada estudiante, sino que aparecen las respuestas guardadas en relación al orden en el cual cada estudiante ha accedido a responder las preguntas. Por ejemplo, tenemos la respuesta número 1, que respondió en el primer caso, en la primera pregunta, en la segunda pregunta, en la tercera y en la cuarta pregunta. Y de la misma forma aparecería con el segundo estudiante, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente. Además, en este caso también pueden descargar las respuestas. Para ello, ustedes pueden seleccionar que desean descargar tabla de datos como Excel y simplemente dan clic a la opción de descargar. Seleccionan la carpeta donde van a guardar esta información y una vez que ya la descargaron la pueden abrir. Y es así, en este caso aparecería de esta forma las respuestas. Las preguntas y respuestas aparecen por columna, ya que va a aparecer una respuesta sobre otra. Esta es la respuesta del primer alumno,
luego aparecería del segundo, tercero, cuarto y quinto, acompañada de la respuesta que colocó cada uno de los estudiantes. Bien, y así entonces, profesores, sería cómo ustedes podrían trabajar con la actividad encuestas dentro de su aula virtual de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Entonces, eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Hasta luego.